Te voy a enseñar una navaja con cual puedes ir al supermercado, andar en la ciudad e incluso con cual puedes volar en avión. Lo acabo de hacer, está 100% comprobado. Si quieres saber qué navaja es, quédate. Hola, soy Mike. Conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa, suscríbete. En España el reglamento de arma es muy estricto. Es más estricto que en Alemania. Por ejemplo, en Alemania yo siempre iba con una navaja aquí en el cinturón y nunca pasó nada. Incluso con un cuchillo así, si la hoja no es más larga que 12 centímetros, tampoco hay problema. Si no vas con un cuchillo así por un centro comercial. Aunque yo conozco un amigo que vive en una zona con mucho bosque y él va con un pedazo de Feldknieven, una hoja de 12 o incluso más centímetros al supermercado en su pueblo. Pero eso depende del pueblo. En España, imposible. Cuando llegué a España me pararon con una navaja en el cinturón. Era una navaja de, no sé, de 6 centímetros o algo así. Y bueno, los agentes me dejaron ir, decían que no lo puedo llevar y dije que lo necesito para preparar mi pan. En ese tiempo yo viajaba con la bicicleta por el norte de España. Lo dejaron pasar como navaja de picnic, digamos, o navaja de camping. Más adelante, cuando yo ya vivía aquí algunos años, en un control de tráfico, unos agentes me quitaron una navaja con una hoja de 10 centímetros. No era la peor navaja, la echaba de menos y desde entonces dije ya no llevo más navaja ni en el bolsillo y menos en el cinturón. Pero una navaja puede ser muy útil. Y entonces investigué qué se puede hacer, qué navaja puede ir desapercibida. Tiene una hoja tan pequeña y tiene un diseño que no llama la atención. Y encontré esta navaja de Victorinox. Ya he tenido varias navajas de esta marca. Es la mejor marca de navajas Victorinox, navaja suiza. Mi bisabuelo ya tenía una navaja así. Yo de niño en Alemania llevaba una navaja así, pero un poco más grande, con una hoja de 6 o 10 centímetros, no me acuerdo. Y hace unos meses me compré esta navaja tan chiquitilla. Antes de que yo compré esta navaja, compré una para mi mujer. Eso ya hace años, hace bastante años. Uno en el color pink, lo hay en muchos colores, para que lo lleva en su llavero. Y ahora yo me compré este con este look camuflado. Lo suelo llevar en el llavero, pero ahora por el vídeo lo he quitado. Puede decir uno, vaya qué tontería, que navaja más chica, que no sirve para nada. Cada uno tiene su opinión, pero desde mi perspectiva y desde mi experiencia con esta marca, son navajas muy robustas y funcional, para no decir navajas tácticas. Esta pequeña navaja tiene entre 6 y 7 funciones. Tiene una hoja. La hoja, aunque parece chica, llega en total a unos 4 centímetros. La hoja afilada a unos 3,5. Después tiene una lima. Y aquí esta punta puede servir como destornillador. Muy útil también una tijera. Y también bastante útil una pinza. En Alemania eso puede ser muy útil o en zonas donde hay garrapatas, ¿vale? O si simplemente te has pillado una viruta, no sé cómo se llama eso en España, aquí en la piel, un pincho o algo y lo quieres quitar, muy útil. Y típico también para estas navajas suizas, un palillo de diente. También puede tener su utilidad. Vamos a ver qué uso tiene. Por ejemplo, puedes cortar una cinta, incluso una manzana. La hoja es bastante afilada y sirve para cortar cualquier cosa que no es demasiado grande. Acabo de volver de Alemania y estuve con mi hija. Cuando vi que tenía las uñas muy negras, ¿vale? Estuvimos ahí fuera jugando en el campo y tenía las uñas muy negras. Y con esta tijera la podía cortar las uñas. También puedo cortar a mí las uñas. O tú te puedes cortar las uñas
la tijera es muy útil. Y con la lima luego la puedes limar. Y gracias a la lima y a la tijera, este cuchillo puede pasar fácilmente. Si te paran en la calle con esto o en el aeropuerto te preguntan, eso puede pasar perfectamente como un utensilio de higiene personal. Y le digo que yo, antes de irme a Alemania, acabo de volver, pensaba, llevo esta navaja junto a mi llavero o mejor la quito porque tampoco es muy barata, ¿vale? También vale 25 €. Y pensaba a ver si me lo quitan. No sé, voy a probar. Y la llevé así, tal cual en mi llavero y no decía nada, absolutamente nada. La llevo siempre conmigo en mi EDC y para mí tiene mucha utilidad. Puede haber gente que dicen, qué tontería de hoja tan pequeña. Y no sirve para la defensa personal. ¿Para qué quiero eso en mi EDC? Ni sirve para cortar una manzana, sirve para cortar muchas cosas. En cuanto a defensa personal, en España está prohibido llevar un cuchillo, una navaja para la defensa personal, igual la hoja que tenga, ¿vale? Pero hipotéticamente, y cualquiera que sabe un poco de la anatomía humana, sabe que una hoja afilada como una cuchilla de afeitar, aunque solamente tiene 4 centímetros, puede ser pupa, puede ser suficiente. Pero para eso no la llevamos. La llevamos para la higiene personal, ¿vale? Para cortar las uñas, limpiarnos los dientes, cortar alguna pelusa. Para mí una navaja muy útil. La marca Victorinox no me ha regalado esta navaja. Me la compré yo. Tampoco me dan algo para que yo la presento. Yo te la enseño por mi cuenta porque a mí me parece muy útil. Si aún no lo tienes y si te interesa para tu propio EDC, es la Victorinox Classic SD. La enlazo en la descripción del vídeo. La hoja es pequeña, pero funciona muy bien. Vamos a probarlo con una madera un poco más dura. Eso es olivo. Y es una rama de por lo menos 8 milímetros. Lo corta sin problema. En España, por reglamento de arma, está prohibido cuchillos, todo lo que aparenta marcial, ¿no? Que aparenta agresivo. Aunque esa navaja tiene un look militar, estilo camuflado, ni así llamó la atención en el aeropuerto. Ni en el aeropuerto de España y tampoco en el aeropuerto de Alemania. Nos vemos pronto. Hasta luego.